sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. En vista de que he estado viendo en Twitter cómo nuevamente han querido desacreditar los momentos en los que Taehyun y Jungkook han aparentado estar pasando el rato juntos, no pude evitar traer pruebas de que realmente ellos siempre han estado en compañía del otro, a pesar de las tantas cosas que se han querido inventar, aun cuando son ellos mismos quienes comparten historias de viajes juntos, salidas a cenar o simples momentos de convivencia diaria. No parece que sea de mayor importancia cuando se trata de rebajar lo innegable, y como saben que yo prefiero hablar con pruebas reales y no falsas identidades, he traído un video recopilando algunos momentos de Taekook estando verdaderamente juntos, iniciando por supuesto con la controversial publicación en el que se burlaban de que la foto de Taehyun acariciando a Bam en el sofá de Jungkook no era real, siendo que esta fue una de las últimas fotos que Taehyun publicó un día antes de alistarse a su servicio militar, junto con otras fotos relacionadas a los miembros. Esto hizo que muchas personas también comenzaran a burlarse una vez más para decir que saliéramos de nuestra imaginación, cuando claramente ellos ni siquiera se habían tomado la molestia de investigar un poco más acerca de lo que pasaba detrás de esta imagen. Principalmente el sofá de Jungkook tenía la movilidad de ajustarse según lo más cómodo que pudieras sentirte, por lo que el respaldo que se ve en esta imagen del documental de Jungkook solo representaba una de las formas en las que el sillón podía acomodarse, pero en los lives que Jungkook había estado realizando a lo largo del año 2023, pudimos ver que claramente Jungkook mismo ajustaba el largo de su respaldo para acomodarse mejor, quedando exactamente de la misma altura en la que Taehyun se encuentra en la foto que él mismo nos compartió. Y ya si hablamos de la alfombra que no se ve en el video de Jungkook, pero sí en la imagen de Taehyun, podrás darte cuenta que es la misma que ha aparecido en otros lives que Jungkook ha realizado haciendo ejercicio. Así que no hay manera de que pudieran desacreditar algo tan sencillo como esto, siendo que las pruebas siempre estuvieron, y solo faltaba que salieran con que el perro que estaba acariciando Taehyun ni siquiera era Bam, porque eso ya sería el completo colmo de todo. Pero su necesidad de arrastrar una situación como esta cuando se presentan problemas en otros ships es más grande que ponerse a buscar un poco más de información, antes de ponerse a hablar y burlarse de algo que verdaderamente pasó, como el hecho de que Taekook siempre estuvo pasando el tiempo juntos hasta el último momento, aunque es algo que siempre va a dolerles aceptarlo, por más que sean ellos mismos quienes lo han demostrado. Justo como pasó en la salida que Hobi, Taehyun y Jungkook hicieron en su estadía en Las Vegas, ya que si recuerdan lo que muchas personas comenzaron a decir cuando recién había salido este video, de Jungkook abrazando por la espalda a Taehyun mientras Hobi estaba delante con los demás tomándose una foto con los fans, podrán darse cuenta que tampoco pudieron tomarse la molestia de investigar y reconocer que sí era Jungkook quien estaba abrazando a Taehyun, solo por su necesidad de negarse hasta el último momento, diciendo que en realidad se trataba de Hobi todo ese tiempo. Hasta que, por supuesto, salió ese video donde pudimos ver las mismas vestimentas que ellos estaban vistiendo el día en el que fueron a cenar, y no conforme con lo que ya había salido de ellos, siguieron negando que se trataba de Jungkook por alguna razón. Así que solo bastó con que la fuente de Bellagio publicara un video de esa noche, donde pudimos ver con más claridad la forma en la que ellos estaban vestidos, para confirmar que todo ese tiempo se trató de ellos dos en la parte de atrás. Y para acabar de celebrar, Hobi también nos compartió un video de aquel día, en el que visitaron la fuente de Bellagio y pasaron un momento agradable entre los tres, siendo que Taehyun también nos publicó más fotos oficiales, donde no solo podíamos ver que Taehyun y Jungkook se habían tomado fotos mutuamente al haberse sentado frente al otro en esa escena, sino que además había quedado demasiado claro que Jungkook había abrazado a Taehyun tan cariñosamente hasta que nadie lo pudo negar más, junto con las mismas fotos que la cuenta de Bellagio nos compartió para terminar de reforzarlo, ya que también ese día, y aunque no es algo que se haya negado ni se haya confirmado, horas antes de que la cuenta de Bellagio en Twitter publicara un video de Hobi, Taehyun y Jungkook en la pequeña fuente del restaurante, una persona había hecho una publicación en la que decía que su amiga la había dejado trabajar ese día, y ella estaba esperándolo arriba en el balcón. Cuando se asomó a la parte de abajo, pudo ver a dos personas que estaban cerca de la pequeña fuente del restaurante. Al principio no los había reconocido y pensó que eran solo dos turistas porque hablaban coreano. Sin embargo, poco después notó que se trataba de Taehyun y Jungkook, aunque ambos usaban mascarillas negras para cubrir sus rostros. Comentó que ellos se habían besado con la máscara puesta, describiéndola como un beso de labios sin tocar sus labios. También dijo que Hobi le quitó los lentes de sol que Taehyun llevaba puestos y que se le cayeron, por lo que Jungkook se había agachado para recogerlos. Después, ambos se quitaron el cubrebocas y así pudo ver el piercing en el labio de Jungkook, por lo que luego ella volvió a detallar que Taehyun y Jungkook se habían besado durante un largo rato más.
Hablaron y se abrazaron, alegando también que Jungkook era muy pegajoso con Taehyung porque literalmente no dejó de abrazarlo hasta que se fueron. Y aunque no es algo que se pueda afirmar con seguridad, sí sorprendió a demasiadas personas por la descripción tan exacta que había dado, debido a que esta publicación se realizó 8 horas antes de que Bellagio subiera dicho video, demostrando todos los lugares que se habían mencionado, pero ya quedaba en cada uno creerlo o no. Lo que sí pudimos celebrar fueron todas las pruebas que se subieron ese día. A pesar de las negaciones y burlas que nos hicieron por creer algo tan sencillo, como Jungkook abrazando a Taehyung, fueron ellos mismos quienes lo confirmaron. Y ya cuando creíamos que nada nos podía sorprender, si recuerdan que en el año 2022, el día en el que Taehyung subió estas fotos a sus historias de Instagram, fue un pilar importante para que las personas comenzaran a decir que habían visto a Taekook dando un paseo por la playa en plena madrugada. La primera de él posando para la cámara que fue tomada por alguien más, y la segunda de sus pies descalzos en la arena, que reveló más de lo que pudiéramos imaginar. Pues si observamos con más atención, se pudieron apreciar un par de huellas en la arena que Taehyung por alguna razón fotografió, y aunque en aquel tiempo habían sido solamente rumores sin fundamentos, el pasado 24 de octubre del mismo año, Taehyung subió más fotos relacionadas a la salida nocturna que aparentemente había hecho con alguien más, y que además de tener mejor claridad sobre ellas, los fans pudieron averiguar más detalles sobre todas estas. Si ven bien esta primera imagen, hay dos tipos de huellas en arena. La del lado izquierdo claramente le pertenece a la sandalia que Taehyung estaba usando esa noche, la cual tenía las mismas características que la que estaba incrustada en la arena de la playa, y ustedes mismos pueden confirmarlo por las fotos oficiales de la página, en la que se sacó el modelo exacto que Taehyung aparentemente usó ese mismo día, lo que nos dice que la segunda huella que se ve del lado derecho son pertenecientes a las de Jungkook, pues tienen los mismos relieves que las sandalias que Jungkook usaba a menudo, y que cabe mencionar eran compartidas a juego con Taehyung, o al menos lo que se supo por uno de sus videos subidos al canal de Bangtan TV, donde nos dejaron ver que nadie más usaba el mismo modelo que ellos sí. Y si buscamos con más detalle, podemos encontrar que efectivamente las huellas coincidían totalmente con las que se muestran en la página oficial, las cuales también usaron en los ensayos antes del concierto, y que Jungkook llevó consigo en su viaje a Qatar para cumplir con su agenda, mismo día en el que aparentemente Taehyung le tomó fotos y lo subió a sus historias de Instagram, por la vestimenta que él usaba ese día, confirmando sin dudar alguna que ellos siempre estuvieron juntos. Aunque para darle más información adicional al hecho de que Taehyung y Jungkook sí fueron de madrugada a pasear por las playas de Busan, Jungkook también posteó una foto del mar, mucho antes de que Taehyung decidiera compartirnos algo sobre ese día, por lo que nos seguían dando pistas de que probablemente habían determinado ir juntos. Tengan en cuenta que posiblemente no fue el mismo día en el que hicieron live, pues para esta ocasión, Taehyung estaba usando el mismo conjunto de ropa que usó en las pruebas de sonido antes del concierto de ese día, y para ir a la playa usó una playera blanca y un suéter gris, junto con el mismo gorro que él mostró para ir a ese lugar, ya que fue la misma ropa que se vio en las fotos que Taehyung nos compartió, por lo que se intuyó que la persona que tomó la foto de su silueta en la última foto que Taehyung publicó no pudo haber sido el mismo, ya que el gorro de cubo que usó esa persona en dicha imagen no fue la misma que Taehyung aparentemente llevó esa noche. Así que se dejó en una duda abierta sobre que si sería Jungkook quien acompañó a Taehyung en esa caminata nocturna por las playas de Busan. Y lo más bonito de recordar esta salida fue que hace tiempo en un fanzine, a Jungkook se le preguntó que si tuviera una novia, qué es lo que más le gustaría hacer con ella, a lo que Jungkook respondió que lo llevaría a ver el mar. Tiempo después, en otra reunión de fans, un ARMY le preguntó que si tuviera una licencia de conducir, a quién de los miembros de BTS llevaría primero a pasear, respondiendo que llevaría primero a Taehyung y lo llevaría a ver el mar, cuando esta misma fan le pidió que justificara su respuesta, revelando el destino que estaba escrito para los dos, puesto que la cita ideal para Jungkook siempre sería un paseo en la playa por la noche, justo como lo dijo para un programa de televisión coreano, exactamente como lo vimos suceder en ese año de 2022, donde además el mismo equipo del staff que fue con ellos publicó varias imágenes acompañando y esperando a ciertas personas en particular. Además, se dijo también que Taekook pudo haber rentado una habitación de hotel cerca de esa playa, ya que las fotos que ellos compartieron del mismo ángulo solo podían estar reflejadas desde el balcón del hotel en el que se hospedaron. Incluso cuando Taehyung posteó esta foto, también se relacionó con el diseño que tenía la habitación donde Jungkook estuvo haciendo un live, que coincidía totalmente con todos los demás, así que probablemente esto ya estaba planeado desde un principio, por lo que definitivamente no pudimos haberlos ilusionado si las pruebas estaban ahí y nadie pudo negarlo. Y aunque no hablo acerca de los tantos momentos que hay con evidencias y demás, porque ya he hablado de esto infinidades de veces, sabemos que no son las primeras ni las únicas veces que vamos a ver cómo Taekook confirma cada pequeña cosa que pensamos.
Aunque si quieren un video de cada momento, por más pequeño que sea, déjenme saber en los comentarios y estaré reuniendo información de cada hecho con pruebas de ellos mismos. Y ya que Namjoon el pasado 25 de mayo mencionó en su nuevo programa junto a Jimin que le gustaría ver nuevas subunidades, ya que cuando Jimin le dijo una vez que regresaran, le gustaría hacer una canción con él, a lo que Namjoon dijo que lo hicieran y siguieran mezclando diferentes unidades dentro de BTS. Jimin dijo que sonaba divertido y Namjoon no tardó en mencionar a las subunidades que quería ver, entre ellas una canción de Taehyun y Jungkook, por lo que quizá grandes cosas vendrán cuando todos regresen del servicio militar. Pues nosotros no tenemos nada que temer y no necesitamos rebajar momentos de otras personas para validar nuestro ship, porque son Taehyun y Jungkook quienes lo hacen todavía más válido.